envía tu Espíritu Creador, se renova la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para estar siempre bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Pueden sentarse y buenos días. Vamos a continuar con el tema que traemos entre manos, que es conocer un poquito mejor a la Santísima Virgen como mujer, esposa y madre. Hemos visto en el siglo pasado, al final, el primer apartado, que es María mujer. Estamos considerando ahora María esposa y veremos después María madre. Respecto al punto de María esposa, les hablé anteriormente de varias cualidades de María como esposa. La primera fue esposa madura, la segunda fue esposa prudente, la tercera fue esposa paciente y hoy vamos a ver la última, que es esposa responsable. Como les he dicho en otras ocasiones, todo lo que nosotros podamos ir reflexionando sobre María es muy beneficioso para nuestras almas, porque es, humanamente hablando, el mejor modelo de todas las virtudes y quien más cerca vivió de Dios nuestro Señor. Como hija del Padre, en eso somos todos iguales, pero madre del Hijo solo es ella, y esposa del Hijo solo es ella. Por eso es la mejor relacionada con la Santísima Trinidad. La tradición cristiana nos ha dicho de una manera muy sencilla y muy sana y muy verdadera: a Jesús por María. María es el mejor puente para llegar a Jesús. Por eso todo lo que aquí vayamos reflexionando en el fondo es un pequeño tributo para todo lo que ella merece, siendo conscientes también de lo que dijo el mejor de los santos padres en hablar sobre María, que fue San Bernardo. Él dijo: de María nunca es suficiente. Por eso todo lo que podamos decir nosotros, todo lo que podamos pensar, todo lo que podamos escribir, en el fondo es poco, porque María es más y merece más. Dicho esto, voy a empezar diciéndoles qué es la responsabilidad. La palabra es una palabra derivada de un verbo latino que es respondeo. Estamos acostumbrados a decir responder y entendemos qué significa eso. Pero queriendo meternos un poquito más a fondo, en realidad responder significa prometer doblemente o cumplir una promesa hecha. Y en este sentido la responsabilidad tiene un nuevo matiz. No es solo que yo ante otra persona me hago cargo de algo. Supongamos que a mí me encomienda mi comunidad, por decir algo, pues organizar un curso
en Tierra Santa en la próxima Semana Santa. Si yo soy el responsable, tengo que organizar todo y ver que todos y todo funcione en las fechas, con las modalidades y en los límites que se puedan acordar para esa responsabilidad. Sería responsable si, llegada la fecha, todo funciona perfectamente. Y si suceden dificultades, sé afrontarlas, sé llevar adelante la misión encomendada y eso al final sale. Sería irresponsable si me olvidara de la fecha, del lugar, de los precios de los vuelos o de lo que fuera. Y en esto entendemos lo que significa responsabilidad. Pero viendo un poquito lo que les decía de la etimología, en realidad es yo me hago cargo de algo que he prometido. Spondeo significa prometer y respondeo significa hacerse cargo de lo que se ha prometido, es decir, cumplir lo prometido. Dicho de otra manera, significa asumir las implicaciones y consecuencias de algo. Cuando ustedes todavía no se casaban y estaban viendo con quién, cuando dieron el paso ante la ley civil y ante la ley eclesiástica, se hicieron responsables de lo que venía después. O si queremos, corresponsables de lo que venía después. Como María se hizo responsable de lo que Dios nuestro Señor le pedía cuando dijo: Señor, puedes contar conmigo. Aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María se hizo responsable de eso, primero ante Dios, porque es a Dios a quien le dijo a través del ángel: hágase en mí según tu palabra. Indicando con esto que en adelante quien guiaría la vida de la Santísima Virgen iba a ser Dios a través de su palabra. Y se hizo responsable desde ese momento hasta el final de su vida. Y es, dijéramos, el mayor nivel de responsabilidad de una persona se tiene ante Dios. Dios se responsabiliza de nosotros dándonos la vida, porque también fue, pensémoslo así, una apuesta de Dios por cada uno de nosotros. Entre los infinitos millones y billones de personas posibles, nosotros somos reales. Es decir, elegidas entre los posibles, por decir algo. De 1 millón, una. Y yo soy uno de esos elegidos entre millones. Dios se hace responsable de que nosotros tengamos vida, tengamos cualidades, tengamos oportunidades, tengamos un ambiente, tengamos una familia. Dios puso lo más importante, que es nuestra vida. Y así como Dios se hace responsable de nosotros para todo lo que es nuestra existencia, conviene que nosotros, personas de fe, nos hagamos responsables ante el ser máximo que es ante Dios, de la vida que nos dio, de la familia en la que nos sembró, de las cualidades que depositó en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, de las oportunidades que ha ido creando y manifestándonos a nosotros. Y nosotros tenemos que poner nuestra mejor voluntad, nuestra voluntad, para que
lo que es cada uno de nosotros, que es un proyecto del amor de Dios, se vaya realizando. Y nos hacemos responsables cuando podemos responder ante Dios de esta vida que nos dio. De la familia en la que nacimos, no la elegimos nosotros, la eligió Dios para nosotros, pero cuando fuimos conscientes de que estábamos formando parte de una familia, con mayor o menor conciencia intentamos aportar lo que creíamos que debíamos aportar para que la vida de esa familia fuera una vida armoniosa, una vida fecunda. Y también debemos nosotros responsabilizarnos, y ustedes lo han hecho, de la familia que han fundado, con su sí al sí de su esposo. Bueno, pues si este es el concepto de responsabilidad, María fue responsable primero ante Dios. Aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Diciendo con esto, en adelante, yo respondo ante Dios del sí que le he dado. Y ese sí que le dio la Santísima Virgen al Señor, pues fue un sí que no conocía todo el futuro. Fue un sí que no puso condiciones. Fue un sí que se manifestó en todas las estaciones de cada año y en todas las estaciones de la vida. Había una película sobre Santo Tomás Moro hace ya decenios, yo no sé si esté en YouTube, pero se titulaba Un hombre para todas las estaciones, queriendo decir la coherencia de la personalidad de un hombre, es decir, la responsabilidad de esta persona, Santo Tomás Moro, en las diversas etapas de la vida. La Santísima Virgen, hablando un poquito todavía en general, fue responsable no solo ante Dios del sí que le dio, también lo fue ante José, su esposo, en las condiciones especiales que sabemos que se dieron en la vida de la Santísima Virgen y de San José. Y en este sentido, pues fue una responsabilidad especial y una responsabilidad difícil, porque recuerden, un embarazo en el que el prometido no intervino, en un pueblo con las manifestaciones ya físicas de ese embarazo llevado adelante, y si pequeño pueblo, gran infierno, imaginen lo que estaba en juego en la situación específica del embarazo de la Santísima Virgen. Y Dios nuestro Señor no le dijo a María, dile a José de qué se trata. Y Dios nuestro Señor no le dijo a María, di a tu familia qué es lo que está ocurriendo. Imaginen, por tanto, por un lado, dijéramos la situación del todo especial de María, que sabía que Dios estaba interviniendo en su vida. Y por otro lado, la angustia de José al ver que su prometida estaba esperando un hijo y él no había intervenido. Y la Santísima Virgen supo mantenerse digna y esperar que Dios nuestro Señor interviniera. Y Dios no le dijo a María en la Anunciación, de José no te preocupes, yo me encargo. Al final ocurrió así, pero José se preocupó mucho, y seguramente que también la Santísima Virgen. Pero Dios nuestro Señor llega siempre a tiempo. Él sabe hasta dónde estirar la liga o la cuerda de las pruebas que va enviándonos a nuestra vida. Y cuando José, siendo una persona justa, había hecho una opción que no fue acusarla y lapidarla, eso habría sido la primera
conclusión de un judío observante, aplicar la ley de Moisés. Moisés dijo que a las adúlteras se las lapidaba hasta su muerte. Pudo pensar eso José y aplicárselo a María, pero no vio que hubiera razones para eso. Otra actitud que no siguió José fue seguir como si no hubiera pasado nada, porque había pasado mucho. Y la tercera, de hombre justo, fue decidió repudiarla en secreto. De esa manera se guardaba lo que era su dignidad, porque él se iba a ir. Y de esa manera era María la que tenía que dar una respuesta sobre la situación que estaba viviendo. Entonces, la Santísima Virgen fue responsable ante José de la situación excepcional que vivía. Pero también la Santísima Virgen fue responsable ante Jesús de lo que Dios, de Jesús y ante Jesús. Responsable de Jesús porque Dios nuestro Señor le encargaba ser su madre, concebirlo, gestarlo, darlo a luz, alimentarlo, protegerlo, cuidarlo, manifestarle de todas esas formas su cariño y su amor. Y era tan responsable María que cuando se le perdió Jesús a sus 12 años y lo encuentran al tercer día, le dice María: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que se les pierda un hijo o un nieto media hora. Y si es mucho más, pues mucho peor. Pues fueron 3 días. Y no había teléfono, y no había internet, y no había localizador, y no había las cámaras de televisión en tantos lugares. Y además, pues, era la misión de María la que estaba en juego. Y como que dejaba de existir su razón de ser. Era madre de ese adolescente de 12 años. ¿Dónde estaba? Pero también, siendo María también un ser humano, ya había recibido de Jesús, ella y José, un aviso. Porque la respuesta de Jesús nos lo da a entender. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Por tanto, Jesús les había dicho claramente: debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ellos lo escucharon así, no le dieron tanta importancia, pero Jesús se lo había dicho. Y las cosas de su Padre estaban en el templo. No es que Jesús se hubiera ido de fiesta de fin de semana durante 3 días. Es que estaba en el templo, en medio de los doctores, escuchándolos y preguntándoles. Vemos entonces cómo esta responsabilidad de María por Jesús se manifiesta de una manera muy clara en ese pasaje de la pérdida de Jesús en el templo. Tenía que responder a Dios Padre y al Espíritu Santo de Jesús, que era por un lado su Hijo y por otro lado su Dios. Nadie ha tenido una responsabilidad mayor sobre otra persona que María sobre Jesús. Ahora, se es responsable de una misión, si queremos nosotros considerar el total de una vida. Y cada uno de nosotros tiene en esta vida una misión. Y recuerden, misión significa envío. Dios nos ha enviado a este mundo para algo. El algo
se va concretando por nuestro estado de vida. En su caso, para ser primero hijas, luego esposas, luego madres. Y esa es la misión, dijéramos, general y global de su existencia. Pues María también tuvo una misión, y su misión era ser madre de Jesús. Y todo lo que Dios hizo en ella antes y después fue con vistas a esta misión que el Señor le encargaba. Por eso Él fue el único que pudo elegir a su mamá. Y la eligió como la eligió. Santa e inmaculada, humilde, sencilla, abierta y disponible ante Dios nuestro Señor y ante su gracia. Y esa fue la actitud que María fue conociendo con el tiempo y fue realizando cada día con mayor conciencia y con mayor amor. Y como les digo, esa misión era del todo excepcional. Nosotros podemos coincidir con María en que somos criaturas de Dios. Muy bien. En que somos hijos de Dios. Muy bien. En que tenemos una vida limitada en el tiempo. Muy bien. Pero lo demás fue excepcional en el caso de María. Para ser madre de Dios, nació inmaculada. Para ser madre de Dios, recibió la visita del arcángel San Gabriel, que por parte de Dios le proponía ser precisamente madre de Dios. Para ser madre de Dios, aceptó libremente María esa misión que Dios nuestro Señor le estaba proponiendo, porque Dios nuestro Señor no propone las misiones a las personas en el mundo con una pistola al pecho. No sería respetar nuestra libertad. Nos hizo libres y nos respeta libres. Y en nuestra libertad queda el decir sí con sus consecuencias o el decir no con sus consecuencias. Y es nuestra libertad la que nos permite ser responsables. Precisamente porque somos libres y podemos decir sí, decimos libremente sí. Y ahí empieza la responsabilidad. Pero se es, como les digo, responsable de una misión total, global, completa. Vamos a ir viendo algunos aspectos de esta misión de María, esposa responsable. Una primera reflexión es la misión de María, de la que fue responsable María, es una misión nueva y única. Nadie hasta ella había sido elegida para ser madre de Dios. Y nadie hasta ella ha sido madre de Dios, ni hasta ella, ni después de ella. Por eso es una misión nueva, y por eso es una misión única. Ahora, también en el caso de ustedes, tiene la misión que el Señor les encomendó. Hasta antes de decir su sí a su esposo, era algo que todavía no ocurría en sus vidas, y por tanto era algo nuevo a lo que ustedes de alguna forma se lanzaron generosamente. Una misión nueva. En su familia nadie dio el sí por ustedes. Y fue algo nuevo en su familia, porque el hecho de que se case una hija o una hermana en una familia es algo de alguna manera
de toda la familia que va enriqueciendo la experiencia y la historia de cada familia. Y es única también porque ninguna de ustedes ha tenido ni tendrá un doble o una doble. Solo hay una Mónica Osuna. Y aunque hubiera más personas que se llamaran así, no es esta Mónica Osuna. Y aunque se pareciera muchísimo a Mónica y se llamara Mónica, no sería esta Mónica. De suyo se dice que entre los 8.000 millones de habitantes que tiene nuestro planeta, si es que es verdad que somos tantos, pero yo creo que ahí 1 o 10 millones no influyen tanto, pero entre todos hay 6 o 7 personas parecidísimas a nosotros. Será cuestión de encontrarlas. Pero de todas maneras, cada misión nuestra es nueva, porque no ha ocurrido antes en nuestras vidas, y es única, porque ninguna otra persona, aunque se llamara como nosotros nos llamamos, tendrá nuestra historia. Y en ese sentido, primero hay que agradecerle a María que haya aceptado llevar adelante la misión que el Señor le encomendó, que era nueva y única. Y hay que agradecerle a Dios que haya pensado en nosotros, en ustedes, para ser hijas, esposas y madres. Y en este sentido, su vocación es nueva en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Y es única, porque ninguna otra persona, aunque se pareciera y se llamara como ustedes, son ustedes. En segundo lugar, la misión de la que María se hace responsable es una misión silenciosa. Las mayores cosas que realiza Dios las realiza en silencio. Creo que es el libro de la sabiduría el que dice: mientras un silencio profundo reinaba en todo el universo, tu palabra, Señor, vino a este mundo, refiriéndose al momento del nacimiento de Jesús. Fíjense cómo otros nacimientos, piensen en hijos de famosos o de famosas, piensen en hijos de reyes o de reinas, otros nacimientos se anuncian con bombo y platillo y se siguen mes por mes, y cuando nacen se tienen pues programas y entrevistas y artículos y no sé cuántas cosas más. Pero Dios, que pudo elegir, eligió el silencio y eligió para su madre una vida de silencio, queriendo a nosotros decirnos que lo importante no es la cantidad de palabras que una persona pronuncia en la vida, sino la importancia de una vida se realiza en la aceptación y vivencia silenciosa de la propia vocación y de la propia misión. Y si nosotros nos fijamos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, pues la Santísima Virgen habla muy poco. En el pasaje de la Anunciación habla 2 veces. ¿Cómo va a ocurrir esto? Y aquí está la servidora del Señor. Todo lo demás lo dice Dios a través de su representante. Habla también en las bodas de Caná 2 frases. No tienen vino, 3 palabras. Hagan lo que Él les diga, 6 palabras. Y no dice más. Hay que sacar, por tanto, la conclusión de que a Dios nuestro Señor le gusta el silencio y actúa en el silencio.
y transforma a las personas en el silencio y realiza sus planes en el silencio. De ahí la importancia de fomentar el silencio en nuestras vidas. Desde luego que no se nos pide que no hablemos, porque si Dios nuestro Señor nos dio la inteligencia y nos dio la boca, pues son para usarse, pero no usemos la boca excesivamente. Sería eso, porque en ocasiones pensamos que cuanto más hablamos, más podemos transformar el mundo y transformar a las personas. Y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no es así. Más todavía, cuanto más hablamos, más posibilidad hay de equivocarnos. Desde luego nuestra vocación no es de cartujos. Los cartujos pues se reúnen poquísimas veces al año y viven una vida de silencio de una manera mucho más radical que la nuestra. Esa es su vocación, no es la nuestra. Nosotros, viviendo en este mundo, tenemos que saber relacionarnos con los demás también a través de la palabra. Pero hay que darnos cuenta de que los momentos más importantes de nuestras vidas también son normalmente momentos de silencio. Es decir, momentos en los que nosotros nos relacionamos directamente con Dios nuestro Señor. Y no necesitamos decirle como el fariseo del Evangelio: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, en voz alta. Basta con que nosotros tengamos la actitud del publicano, que ni siquiera tiene el valor de levantar la mirada, que se golpea el pecho y le pide perdón a Dios nuestro Señor. En otras palabras, lo que importa en nuestra vida no es la cantidad de frases y de sentencias que nosotros pronunciamos, es la aceptación silenciosa, la vivencia silenciosa, la fidelidad silenciosa a nuestra misión. Y silenciosa no quiere decir muda, silenciosa quiere decir, como en el caso de la Santísima Virgen, contemplativa. Recuerden lo que dice San Lucas, y lo dice 2 veces. Ya que aparezca una vez es muy importante cualquier dato en la Sagrada Escritura, pero dice 2 veces de ella: y María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Primero conservar y luego meditar. Y no dice las meditaba con su inteligencia, porque no es fundamentalmente una labor intelectual la oración, sino con el corazón, que implica toda la parte más importante de una personalidad. Implica su inteligencia, pero también su voluntad, también su vida afectiva, también su vida emotiva, también sus temores, en definitiva, todo lo que es el núcleo de la persona. Y estamos nosotros, les decía, invitados a invitar también a María, para que todo lo que vaya ocurriendo en nuestra vida, primero sepamos aceptarlo. Y muchas veces no es fácil. Y muchas veces sentimos rechazo y sentimos rebeldía. Y es humano sentir rechazo y sentir rebeldía en determinados puntos o momentos. Y superando el rechazo y la rebeldía, después de aceptar lo que Dios nuestro Señor va permitiendo, se trata de dar vueltas a todo eso que nos va ocurriendo en el corazón. Porque dando vueltas en el corazón es como llegamos a ver con los ojos de Dios lo que nos va ocurriendo. Es como vamos juzgando con el juicio de Dios lo que nos va ocurriendo. Es como vamos asimilando con el amor de Dios desde la providencia y la confianza
confianza en Dios nuestro Señor lo que nos va ocurriendo. Una misión silenciosa. No conocemos ninguna palabra de la Santísima Virgen después de las bodas de Caná. Y lo que sabemos es que respetó a su hijo, lo dejó ir, no se desentendió porque en alguna ocasión aparece que estaba fuera la Santísima Virgen y quería hablar con Jesús cuando Jesús estaba predicando. Y no se desentendió porque está con él en su pasión y está con él al pie de la cruz. Y no se desentendió porque hace caso a lo que Jesús le pide en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es, en definitiva, una aceptación desde el corazón y en el silencio, pero una aceptación real, una aceptación práctica, una aceptación total. Y a eso estamos llamados, no a pronunciar muchos discursos, y perdón, pues porque yo aquí parece que estoy haciéndolo al revés. Tengo que hablarles, entonces soporten mis palabras, pero lo más importante no es lo que yo diga y ningún hombre o ninguna mujer diga. Lo más importante es lo que aceptamos y vivimos en silencio, con fidelidad, como la Santísima Virgen. Es también, avanzando en estas reflexiones, la misión que María recibe y que cumple con responsabilidad, una misión revelada progresivamente. El día de la Anunciación sabe de una manera borrosa cuál es su futuro. Vas a ser madre de Dios. Y este hijo tuyo será llamado Hijo del Altísimo, y le dará a Dios el trono de David su padre, y reinará, y su reino no tendrá fin. Es, dijéramos, una profecía. Pero esa profecía no le dice qué te va a ocurrir a los 8 días, y qué te va a ocurrir a los 8 meses, y qué te va a ocurrir a los 8 años, y si el Señor lo permite, qué te va a ocurrir a los 80 años. Eso lo va revelando el Señor progresivamente. Y también ocurrió así en el caso de la Santísima Virgen. Y es comprensible porque, siendo la estructura de la persona humana una estructura que implica una esfera espiritual que tiene inteligencia y que tiene voluntad libre, el hecho de que conozcamos solo progresivamente el futuro es una consecuencia de que nuestra libertad es una libertad limitada, y la limita la ignorancia y el desconocimiento del futuro. Si no tuviéramos esta limitación y supiéramos desde hoy, por ejemplo, cuándo nos vamos a morir, supongan que Dios nos dijera cuando tenemos 20 años, tú te vas a morir a los 73 años. Todo lo que nosotros viviéramos desde los 20 hasta los 73, de alguna forma estaría condicionado por ese conocimiento. Y si nosotros no somos maduros, podríamos decir, entonces tengo 52 años para hacer lo que me dé la gana. Porque al final me va a quedar el 73. ¿Sí? Y si al final me va a quedar el 73, podré yo corregir en el año 73 todo lo que voluntariamente hice mal en 52 años. Por eso Dios, que es un poquito más inteligente que nosotros, ha previsto que no conozcamos nuestro futuro. Es verdad que se lo puede conceder a algún santo o a alguna santa, pero pues Él sabe cuándo y por qué y en qué casos. Los que somos peatones en la vida humana y espiritual no tenemos estas gracias. Entonces, si nuestra condición humana, y la Santísima Virgen era persona humana como nosotros, tiene
como límites de su libertad el desconocimiento del futuro, el futuro solo se nos va revelando progresivamente. Cuando va ocurriendo y ya como presente, ninguna de ustedes supo el día que se casaba que iba a ocurrir al año, a los 5 años, a los 10 años, y quien más tenga, que más ponga. Dios nuestro Señor les ha ido revelando progresivamente lo que han ido viviendo. Y todo lo que han ido viviendo, con imperfecciones como todos los humanos, al final nos ha ayudado a ser quienes somos en el presente. Y nos ha dado la fuerza, nos ha dado la gracia, que en el presente han alcanzado un determinado nivel de madurez. En el caso de la Santísima Virgen fue una cosa parecida. Ella también conoció solo progresivamente lo que implicaba: Señor, puedes contar conmigo. Aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el momento de la Anunciación no conocía María las condiciones en las que iba a nacer Jesús. No se lo dijo el ángel. No sé si, habiendo conocido todos esos detalles, habría afirmado lo que dijo. Como también nosotros, si hubiéramos conocido al inicio, en mi caso, por ejemplo, pues no sé, desde mi profesión religiosa, todo lo que me iba a ocurrir a lo largo de la historia, a lo mejor no le digo al Señor: te seguiré, Señor, por donde quiera que me lleves. Pero como el Señor va resumiendo la vida humana en jornadas, es más fácil responderle al Señor por la jornada siguiente. Por eso dice el Evangelio: le basta a cada día su afán. No dice a cada mes, no dice a cada año, no dice a cada lustro, no dice a cada decenio, a cada día. Y cada día, en este sentido, pedagógicamente por parte de Dios, es como una pequeña nueva vida. Y progresivamente nosotros vamos conociendo lo que implicaba nuestro sí inicial, en su caso a la vida de unión con sus esposos, en mi caso a la vida de entrega a Dios nuestro Señor. Y María también fue así. Les decía, no conoció las circunstancias en las que iba a nacer Jesús. Y cuando nació Jesús, no conocía que tenía que salir de inmediato a Egipto. Y salió a Egipto. Y cuando estaba en Egipto, no conoció que tenía que volver a Israel a los 12 años, a los 12 años del niño. Y cuando ocurrió esto, no conocía cuándo iba a morir José. Y llegó el momento. Y cuando ocurrió eso, no conoció cuándo la iba a dejar Jesús para iniciar su vida pública. Nosotros lo vemos como una película ya concluida, pero ella la estaba viviendo como fotograma en cada minuto, como un fotograma nuevo. Por eso, pues también en esto, María es muy semejante a nosotros. Y por tanto, tuvo que manifestar y tuvo que ir progresando en su fe en Dios, en su confianza en Dios y en su amor a Dios. Porque todo eso va creciendo a través de las circunstancias y de los momentos que el Señor va permitiendo que nosotros vivamos en nuestra existencia. También otra reflexión que nos acerca mucho a la imagen de la Santísima Virgen y nos permite como valorarla más, alabarla más y procurar imitarla mejor, es que la misión de la Santísima Virgen, de la que se hizo responsable María, era una misión que pasaba por la cruz. La misión de María pasó por la cruz. De suyo, pues,
los momentos más importantes de la vida de María tienen que ver con la cruz. En la Anunciación no sabía exactamente lo implicado en la respuesta de Dios, suscitada por la dificultad que tenía María en decir lo que Dios quería que ocurriera en su vida. En la vida oculta, porque no se cumplía la profecía que le había hecho el ángel en la Anunciación. Él será grande. ¿Y qué hace de grande Jesús en 30 años? ¿Conocen ustedes algo que haya hecho grande Jesús en 30 años? Según criterios humanos, que haya llamado la atención a todos y que hayan dicho, este es Dios. La predicación en el templo cuando se perdió. Pues posiblemente llamó la atención a los sacerdotes que estaban ahí con él, pero ¿quién más se enteró de eso? Era un niño inteligente, digamos, más desarrollado que otros por las preguntas que pudo hacer. Pero ¿qué más hizo? ¿Resucitó muerto? ¿Cómo? ¿Resucitó muerto? No, en la vida oculta. La oculta. 30 años. Primeros 30 años. Es decir, aquí lo que quiero hacerles caer en la cuenta es que al no cumplirse una promesa por parte de Dios en un determinado límite de tiempo, pues eso es un problema y una cruz para quien ha recibido la promesa. Porque si Dios me promete que mi hijo será grande y que su reino no tendrá fin, y yo nunca le he visto ni le he construido una corona, ¿dónde está lo del reino? Es verdad que los evangelios apócrifos pues narran cosas fabulosas de la vida de Jesús. Por ejemplo, narran que cuando llega a Egipto, todas las estatuas de los dioses de los distintos templos de Egipto se derrumban, se destruyen y caen al suelo. Eso es muy bonito, pero ¿en qué nos salva? Que cuando era Jesús niño y se divertía con sus compañeros, hacían un pajarito de barro, él le soplaba y se ponía el pajarito a volar. Es muy bonito, pero ¿en qué nos salva? Entonces, por eso, es un detalle importante, quienes no conocen la historia, desde su ignorancia, critican a la Iglesia porque ha estado ocultando no sé qué secretos en los evangelios apócrifos. Pero quienes conocen la historia saben que justamente gracias a la Iglesia conservamos y conocemos los evangelios. Lo que hizo la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo fue decir, después de tiempo, estos libros constatamos que la Santísima Virgen pasa por la cruz. Pensémoslo y recordemos el Calvario. Esa sí es la cruz. Y ahí estaba María. Y San Juan nos dice, es una forma que no solo tiene sentido físico, sino sentido espiritual, la Santísima Virgen estaba de pie junto a la cruz. Y estar de pie no es solo una postura física, es también una postura espiritual, de aceptación, de fortaleza, de lucidez. Pero les digo, pasa por la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cruz no es la última palabra de Dios sobre el hombre, ni sobre la vida humana. La cruz es un paso para gozar de Dios por toda la eternidad. Por eso la tradición ha dicho, por la cruz a la luz. Y no hay atajos. Todos pasamos por ahí si queremos llegar a la luz, por la cruz.
Y si Dios nuestro Señor no ahorró a su madre la cruz, ¿quiénes somos nosotros para pensar que a nosotros sí nos va a ahorrar la cruz? Esto hay que pensarlo justo cuando estamos cargando la cruz, cuando nos está doliendo la cruz, cuando alguna astilla se nos va metiendo al cuerpo y al alma y al corazón. Porque ese es el modo como Dios nuestro Señor quiere acercarnos a Él y purificarnos. Por eso María se hizo responsable de la parte de cruz que le correspondió. Pasó por la cruz la Santísima Virgen. Y saben ustedes, algunas seguramente ya habrán tenido esta penosísima experiencia, dicen que de los dolores peores que hay en la vida de un ser humano es que una madre vea morir a su hijo, a uno de sus hijos. María la sufrió, esa prueba, y María llevó adelante con fortaleza esa prueba, y la llevó por nosotros y para nosotros. Por nosotros, en definitiva, significa, pues, casi en lugar nuestro, y en beneficio de nosotros también. Por eso no nos extrañemos de que cuando llegue la cruz a nuestra vida, sea algo excepcional. Es el modo normal como Cristo, como Dios nos acerca a Él. Es el modo como nos va desprendiendo de nosotros mismos. Es el modo como nos va enseñando a purificar nuestras intenciones, a robustecer nuestras decisiones y nuestra opción por Él. En definitiva, a asemejarnos también más a Jesús crucificado. La misión de la Santísima Virgen, les decía, es una misión que pasa por la cruz. Una última reflexión. Es una misión de la que se hace responsable María, que fomenta la unidad y la armonía. Recuerden lo que ocurre en el cenáculo antes de la venida del Espíritu Santo. El texto de San Lucas de los Hechos de los Apóstoles nos dice: se encontraban en el cenáculo los 11, porque el número 12 sabemos cómo terminó, los 11 con María, la madre de Jesús, y otras mujeres en oración. Solo nos dice eso, pero si nosotros nos metemos un poquito más en la situación humana de confusión, de impotencia, de desorientación general que tenían los apóstoles por haber traicionado al Maestro en los momentos más difíciles, y encontramos ahí que con ellos está María, seguramente es María la que logra la unidad y la armonía en ese grupo tan confundido y tan desorientado. Estaban tan confundidos y tan desorientados porque temían que les fuera a ocurrir lo que le ocurrió al Maestro. Y por eso, siendo todos galileos, se fueron al lugar donde habían tenido la última cena, considerándolo un sitio seguro, y además, dice el texto, con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y si María, humanamente hablando, pudo echarles en ese momento en cara su cobardía, su abandono
y su traición a su hijo, no hizo eso María. Y más bien fue con su presencia lo que hace una madre, buscar reconciliar y unir y armonizar la familia. Intereses distintos, gustos distintos, experiencias distintas, proyectos distintos y en ocasiones contrastantes y opuestos. Y cada una de ustedes es consciente, o como hija o como madre, de que eso ha ocurrido, puede estar ocurriendo o puede ocurrir, porque esa es la naturaleza humana de una familia. Si hay 3 hijos, si hay 4 hijos, si hay 6 hijos, y hay diversidad de opiniones sobre decisiones comunes, ¿qué busca la madre? Acercar, unir, hacer lo que dice el Señor que quiso hacer y que no se dejó hacer en Jerusalén: cubrir bajo sus alas a sus polluelos, a todos bajo las mismas alas. Esto es lo que el Señor no pudo hacer con Jerusalén, y es lo que sí hace María con los apóstoles. Y lo hace precisamente en ese lugar y en ese momento. Y esa misión que la Santísima Virgen realizó en su vida es una misión que ustedes y yo hemos experimentado en la propia familia, y que ustedes tienen la misión de realizar actualmente y en el futuro en sus familias. Lograr la unidad y lograr la armonía, donde cada uno se sienta reconocido, se sienta escuchado y se abra también para lograr en común fines que se consideran los más adecuados en el momento oportuno. Aunque parezca que no tiene ninguna relación, por favor, hacia el futuro, tengan ustedes la previsión suficiente, la libertad suficiente, la oportunidad suficiente para que al final de sus vidas sus familias se permanezcan unidas. No les digo más, cada una de ustedes sabe qué hay detrás de este consejo, pero en el fondo se trata de buscar y pedirle a Dios nuestro Señor la gracia de conseguir en la propia familia unidad y armonía, ahora y en el futuro. Queda medio minuto. Preguntas, lamentos, críticas, objeciones, o todo eso junto. ¿No? O está todo confuso o está todo claro. No sé qué pensar. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. María, Reina de los Apóstoles.